vamos a hablar de cómo se roban votos en una elección. Y vamos a estar con Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, viendo las mecánicas que se utilizan en forma sistemática para que tu voto, el voto que vos sufragás, no valga, que ocurra otra cosa en las urnas. En todas las elecciones ocurre esto, en algunos es más grave, pero te lo vamos a contar paso a paso cómo se hace, los distintos mecanismos. Por lo menos hay 10 mecanismos, vamos a ver los más importantes aquí en A Dos Voces en esta noche. Edgardo no está con unos días de vacaciones, así que le mandamos un saludo desde acá. Además, atención, vamos a hablar del dólar ahorro, qué es lo que está pasando, por qué hay una restricción nuevamente importante en la utilización del dólar ahorro y todo el debate aquí en A Dos Voces. Te vamos a dar todas las predicciones de lo que va a ocurrir esta noche. Y ahora, bueno, precisamente vamos a comenzar el programa. No te lo pierdas, pues ¿cómo se hace? ¿Cómo hacen los políticos corruptos? La gente que se supone que es viva en la política, pero en realidad que se afana tu voto. ¿Cómo hace para...? Hay distintos mecanismos, con la urna, con los votos, acá tenemos, para que no haya ninguna boletas de ficción, y estamos con Leandro Querido, que nos va a contar, porque él ha estudiado precisamente esto. Por lo menos hay 10 formas de robar votos en una elección. Quizás en algunas elecciones no es escandaloso, como lo que pasó en Tucumán, que hay denuncias gravísimas, pero en otras hay un porcentaje precisamente de votos que no se sabe. Siempre dice, calculá que en la provincia de Buenos Aires hay un robo del 5%. Pero escúchame, tu voto, se lo están afanando. No, eso no se puede admitir, y tampoco se puede admitir, sea del partido del Frente para la Victoria, del radicalismo, del socialismo, del PRO, de los distintos peronismos, tampoco se puede admitir, porque están torciendo tu propia voluntad, la voluntad de que vos te acercás a sufragar, a elegir a quien vos quieras, no a los que decidan lo que manejan las urnas, ¿no? Y estamos con Leandro. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, un gusto. Bueno, acá tenemos las boletas de Sutano, de fulano de tal. Son 6, como los candidatos a presidente de esta elección. Y un poco la gran, digamos, a ver, en Santa Fe hubo denuncia, y de hecho hubo una elección muy reñida, ¿no? También en La Rioja. En La Rioja, en Tucumán. En Tucumán. Solá en la provincia de Buenos Aires. También. Y además está siempre, bueno, calculale que le pueden robar, digamos, esto se dice hasta los encuestadores, dicen, y esta es la encuesta, pero calculale que 2 o 3 puntos más. Claro, bueno, eso tiene que ver, Marcelo, con el control social del voto, ¿no? Que se da en algunos distritos, en algunas zonas, que afectan sin lugar a dudas la competencia electoral, ¿no? Nos plantea un escenario de elecciones poco equitativas, poco transparentes. En un momento las autoridades electorales le decían a los partidos políticos que ellos debían velar, ¿no?, por la seguridad del comicio, poniendo un fiscal en cada mesa. Pero con toda esta situación del correo y demás, nos damos cuenta ahora que no basta con un fiscal en cada mesa. A ver, tenemos la elección en estas provincias que planteamos donde hubo denuncias graves, y ahora viene una elección presidencial donde nada menos se juega la persona que va a decidir sobre, de alguna manera, el futuro nuestro, ¿no?, los próximos 4 años. ¿Cuántos mecanismos hay para robar votos? ¿Qué calculás vos? Hay muchos, y tiene que ver esto, Marcelo, también con nuestro sistema de votación, que tiene que ver con la boleta múltiple, ¿no? Es decir, nosotros solo con Uruguay votamos de esta manera. El resto de América Latina vota con boleta única, y Brasil y Venezuela con voto electrónico, ¿no? Con este sistema... Este sistema permite... Algunas cuestiones, estos 10 puntos que nosotros vamos a plantear rápidamente, se dan se potencian con este sistema de votación, y obviamente tiene que ver uno de ellos con, bueno... Hay uno que llama, vamos a, digamos, a decir los nombres, ¿no? Embarazar la urna. ¿Qué quiere decir eso? Embarazar la urna, lo que nos plantea es una situación de connivencia con las autoridades electorales. No es fácil embarazar una urna.
para que esto ocurra tiene que haber zona liberada, para decirlo de algún modo. Lo que pasa que a nivel nacional las condiciones de seguridad son mejores, por ejemplo, que en las provincias. Cuando las elecciones se desdoblan y las autoridades provinciales desarrollan la elección, como en el caso de Tucumán o La Rioja, ahí hay zonas liberadas y se dan esas situaciones. ¿Pero qué quiere decir embarazar la urna? Que como hay connivencia, ya sea con las fuerzas de seguridad, con el correo, con las autoridades de mesa, etcétera, etcétera, la urna arranca con boletas dentro, ¿no? Ah, ya metidas. Claro, exacto. O sea, ya hay un cupo de votos determinados. Exacto, esto tiene que ver con logística, porque claro, cualquier elección implica una logística, traslado de urnas, las urnas quedan depositadas en un lugar. Cuando no hay condiciones de seguridad, puede pasar eso, puede pasar que la urna esté en determinada zona liberada ya con votos adentro. ¿Y esto es una cosa común o es una cosa marginal? No, es poco frecuente a nivel nacional, pero como te decía, es frecuente cuando se desdoblan las elecciones provinciales. Claro. Un distrito provincial. Exacto, te digo algunas provincias, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Formosa, en ese tipo de... Ahí hay situaciones en donde se puede dar este tipo de irregularidades. Y donde se ha constatado este tipo de irregularidades. Sí, exacto. Sí. Otro, te voy tirando, digamos, algunos nombres son creativos, ¿no? El presimilitante. Bueno, Marcelo, vos sabés muy bien que las autoridades de mesa las designan la justicia, ¿no? En cada uno de los distritos. Y a veces puede filtrarse la información, por ejemplo, sabés que en una mesa la autoridad no se presenta en varias elecciones y no se va a presentar efectivamente la autoridad de mesa. Entonces, si se llega a dar esa filtración de información, es probable que algún militante encubierto quiera votar bien tempranito para hacerse cargo de la mesa, ya que no hay autoridades. O sea, no hay autoridades, el militante va temprano. Va tempranito, 8 menos 10. Y está listo para ocupar el lugar. Claro, y obviamente se garantiza el control del escrutinio, ¿no? Y digamos el cuenteo final, todo, digamos. Claro. Digamos, Queda no como solo autoridad. las horas que se vota, sino sobre todo la cuenta, la confección de las planillas. Exacto. Esto es una situación... ¿Y esto que se verificó en dónde? Bueno, esto ocurre porque imagínate que son muchas las mesas que hay que cubrir, vuelvo a repetirte, también varía mucho la situación en un distrito que en otro. Entonces, bueno, se pueden dar este tipo de situaciones. Para eso son buenas las PASO, porque a nosotros las PASO, sobre todo a la justicia que define estas cuestiones, le da mucha información, porque sabe la justicia en qué mesa no hubo autoridades, en dónde hubo, por ejemplo, que reemplazar autoridades, en dónde un ciudadano que iba a votar a las 8 de la mañana tuvo que ocupar la presidencia. Por lo tanto, esa información está, la justicia además, la tiene. Mucha gente dice, no voy temprano porque a ver si no está la... Exacto. Y ahí aprovechan, esa sería una viveza. Exacto, una picardía, si se quiere, al servicio de... Y decime, estos son como operaciones antes de la votación. Claro. Durante la operación... Sí, porque nosotros ahí, Marcelo, siempre usamos una figura que tiene que ver con la aeronáutica, ¿no? Generalmente cuando hablamos de cuestiones electorales, siempre se dice que un avión tiene un accidente en dos momentos clave, en el despegue y en el aterrizaje. Es muy difícil que un avión tenga un accidente con la velocidad crucero. Exacto. En tema de elecciones pasa lo mismo. Hay dos momentos que son centrales, la apertura de la mesa y el cierre de la mesa. En el medio pueden pasar cosas, como vamos a ver ahora en algunos segundos, pero son muy importantes estos dos instantes, ¿no? El principio y el final. ¿Y el voto, digamos, calecita, cuál es? El voto calecita es picardía criolla al servicio del delito electoral, ¿no? Porque es realmente inteligente la maniobra, difícil de medir, difícil de denunciar, y tiene que ver con esta situación. Un puntero político le dice a un elector que vaya temprano, que vote, pero que deposite un sobre cualquiera, inclusive le puede hacer los garabatos simulando las firmas de los fiscales a las autoridades de mesa, pero le tiene que llevar el sobre que le dan al momento de acreditar la identidad y de ir a votar, se lo tiene que llevar al puntero, ¿no? Ese puntero lo que hace es poner su boleta en el sobre, lo cierra y se lo da a otro elector para que vaya a votar y deposite ese sobre y le traiga el sobre abierto, vacío, que le dan en la mesa. Por lo tanto, es un operativo inteligente. Es como ese el de cadena, o se llama voto en cadena. Voto cadena y el puntero que va controlando. Paga al momento de recibir el sobre en blanco, ¿Cuánto que es se el paga control. un voto?
Ay, no, eso depende. En La Rioja, por ejemplo, en las elecciones del 5 de julio han sido elecciones escandalosas, en donde inclusive mañana jueves van a tratar de desaforar a un legislador que denunció que inclusive entregaban droga por votos, ¿no? En una situación realmente grave en La Rioja. Ahora, ¿y eso que sería otro método, el tema del clientelismo? El clientelismo es una situación autoritaria. Esto es lo más claro. tradicional, lo que uno entiende más, ¿no? Sí, o sea, ahora vamos por el cuarto método. Claro, el clientelismo está muy asociado con la pobreza, está muy asociado con los distritos chicos, con el peso del Estado, es donde muere la ciudadanía, allí no hay más ciudadanos, allí hay rehenes. En definitiva, quizá el clientelismo no es determinante, pero sí es condicionante, y esto atenta contra cualquier ideal de elecciones con integridad, equitativas, justas. Esto es realmente un problema. Te pongo un ejemplo práctico, si querés. Sí. 2013... Gerardo Zamora, Santiago del Estero, provincia que tiene 25 distritos, 23 si mal no recuerdo, sí. En más de la mitad gana con el 90% de los votos. En Ojo de Agua, una localidad, 97% de los votos. Y yo te pregunto, ¿es realmente un líder carismático, Gerardo Zamora, un gran demócrata que lo votan todos, o evidentemente le encontró la vuelta al sistema electoral? Ahora, eso sería, mismo Alperovich esta semana dijo... habló de que se le daban bolsones de comida a la gente, ¿no? Bueno, ¿Forma parte de esta mecánica? Sí, realmente es algo que es repudiable. Tenemos un antecedente que creo que fue el primero, el de Beder Herrera en La Rioja 2013, que pide disculpas públicamente por las dádivas y la prebenda, sobre todo por la presión de la Iglesia en La Rioja, pero en el 2015 se olvidó y volvió a hacer todo. El tema del robo de boleta, que es otro que es bastante conocido, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿qué es? ¿Vos vas a... que van al cuarto oscuro, te roban las boletas del contrincante? Tiene que ver también, Marcelo, con el control. O sea, por ejemplo, supongamos que Sutano están cabeza a cabeza con fulano de tal. Claro. ¿No? Y van, ¿quién quiere robar? La gente de fulano de tal le quiere robar, o ¿cómo hace? Bueno, es una práctica muy común en nuestro país y justamente es absolutamente funcional al sistema de boleta múltiple, porque vos con boleta única no podés borrar, claro, robar boletas. Y también tiene que ver con el control del territorio, por eso en este juego los intendentes tienen a veces un papel importante, porque hay como una estructura desarrollada tendiente a robar sistemáticamente boletas. El ejemplo que entra alguien un del elector, cuarto oscuro, claro, y le dice tráeme boletas de la lista tal al puntero y se la lleva. En el 2007, Marcelo, fue escandaloso el tema, recordás que inclusive después se tomaron algunas decisiones, como las boletas de contingencia y demás, porque fue escandaloso en el 2007. Ahora, pero se supone que si la gente de fulano de tal se roba la boleta de Sutano, va a haber un fiscal de Sutano que se va a dar cuenta y que no las puede reponer. Es que no todos los partidos políticos tienen un fiscal partidario en cada mesa. Hay muchos partidos que tienen con mucha suerte un fiscal general por centro de votación. Entonces, eso debería haber, y aparte en distritos calientes o muy con mucha población, el presidente de mesa tampoco puede entrar cada 3 minutos a ver si están todas las boletas, porque afecta el normal desarrollo del comicio. O sea, y apunta a decir, bueno, entra alguien que quiere votar a Sutano, no hay boleta y vota otro. Claro, ahora hay una decisión importante que planteó la ONG Ser Fiscal de la boleta única complementaria, que podría resolver de aquí al 25 de octubre ese tema. Claro. Vayamos a ver, la tapadita, ¿qué es? La tapadita generalmente opera en situaciones de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, en donde vos tenés listas. A ver, vamos a ver cómo sería. Me suena a juego de cartas esa. Y bueno, porque vos tenés listas en las primarias que coinciden en algunas categorías y hacia abajo hay competencia. Entonces lo que hace una lista con otra es tapar la de su contrincante, su adversario. Alguien que entra al cuarto oscuro hace esa tarea. Exacto. Eso ocurre también mucho en La Rioja con las colectoras, en Tucumán con el acople, que hay competencia hacia adentro de la fuerza política. O sea, no se roban, pero te la tapan como para que alguien que esté distraído no se encuentre, digamos. Marcelo, vos viste la foto de los cuartos oscuros en Tucumán, en La Rioja o en Catamarca, eran una multitud de boletas. Imagínate que tapar 2 o 3 ya es como que lo sacás de escena, ¿no? Digo, no puede
de algún Sí, modo. sí, claro, y ahora en Las PASO, bueno, mismo acá en la provincia había un montón de boletas, Bueno, en Capital también, claro, ¿no? Había menos, pero... claro, es probable que el 25 de octubre haya menos tapadita, porque ya esa competencia se dio en las elecciones Está bien. anteriores. Voto golondrina, ¿qué es eso? Voto golondrina, transhumancia se le dice técnicamente, es cuando viene gente de otro distrito a votar, gente que no vive en el distrito y vota. A nivel internacional se dio este caso reciente denunciado en el 2012 que tiene que ver con los paraguayos que tienen DNI argentino que cruzan la frontera y votan en Formosa, que imagínate que inciden mucho electoralmente en el padrón de Formosa. Eso es un fraude total, ¿no? Eso O sea, es escandaloso. No es una viveza sí, ni porque una... aparte ahí, Marcelo, interviene también el que le da el DNI, ¿no? Digo, estamos hablando ya de complicidad a nivel institucional muy grave, pero también hay un voto golondrina a veces entre provincias. A veces puede ser que en una zona de Catamarca voten en otra provincia, digo, ¿Pero eso que tendrían doble DNI? Y generalmente, bueno, tiene que ver, sí, con cambios de domicilio, que se hacen de modo masivo, colectivo, para influir en una elección. ¿Es verdad que hay fiscales de partidos que venden digamos, su posición en la mesa? Y dice, bueno, si me das tanta plata me voy y no controlo nada. Bueno, esto ha sido denunciado inclusive por algunas de las listas que han competido en la última elección, ¿no? Si mal no recuerdo, Felipe Solá dijo que se le dieron vuelta a muchos fiscales. Ahora vamos a ver, digamos, pues vimos las mecanismos de fraude de antes, durante, ahora Sí. vamos a ver el después, ¿no? Sí. Pero hay una frase y además muy del peronismo, dice, bueno, si no podés controlar y tiene cierta lógica también, si no podés controlar una elección, ¿cómo vas a poder gobernar, no? Bueno, pero la oposición en la última elección, en las primarias pasadas, hizo un trabajo de fiscalización en las mesas muy importante. Tengo entendido que Cano también ha dicho públicamente que hubo se cubrió el 90% de las mesas con un fiscal partidario. Por lo tanto, en ese aspecto, los partidos de la oposición fueron competitivos y fiscalizaron. Ahora, el problema es que se trasladó a otros ámbitos que también va a haber que observar y analizar, ¿no? Como es el papel del correo y otras. Vayamos, bueno, al después. Ya terminó el escrutinio, sí. Ya lo que se hizo, se votó. ¿Cuáles son los mecanismos para, digamos, adulterar la voluntad popular? Por ejemplo, claro. Acá hay uno de fiscal servicial. ¿Qué es eso? Bueno, el fiscal servicial, eso ocurre durante el comicio y tiene que ver con una situación que puede darse en donde la autoridad de mesa no está muy avisada y aparece un fiscal muy solícito, muy generoso, que esconde intenciones secundarias como la del control del comicio. Entonces, cuando termina... Hay que ser desconfiado ahí. Entonces. Hay que ser desconfiado y no decir, cuando te dicen yo te cuento... se ofrece para tomar un poco el trabajo de... Claro, a veces con el argumento, bueno, mirá, si yo te ayudo hacemos todo más rápido. Son microfraudes, si se quiere, ¿no? Lo que acabamos de describir son todos pequeños fraudes que de algún modo impactan en las elecciones, ¿no? ¿Factor cartero qué es? Bueno, esto es lo que te decía, ¿no? Los partidos controlan lo que pasa durante el día, hasta las 6 de la tarde. Después, ¿qué es lo que pasa? Hacen el acta de cierre, el certificado de escrutinio, viene el telegrama, viene el cartero, entregan el telegrama y ahora entramos en una situación bastante nebulosa en donde es una ventana de oportunidad para la manipulación de documentos electorales, porque allí ya no interviene ni el presidente de mesa, ni los fiscales partidarios, porque hasta ese momento llegó su tarea. Sí. Entonces ahí interviene el correo. Y a partir del caso Tucumán se advierte que es una zona débil del proceso electoral, que hemos escuchado en estos días las declaraciones del titular del correo diciendo que ellos permanentemente hacen controles internos, pero la verdad es que ahora se necesita también un control externo. ¿Cómo funciona? Un control de control. Un control de control. Porque, a ver, está Tucumán también, Felipe Solá un poco planteó eso, ¿no? De que había mesa donde ellos tenían, no sé, X votos y después esa misma mesa trasladada, digamos, después que trasladó el correo, tenían 0 votos, por ejemplo. Claro. Un dato importante es que cada distrito tiene un modelo determinado de telegrama.
¿no? Y esto también dificulta la carga y sobre todo acrecienta el tema del error humano. Y la verdad es que bajo la figura de error humano también, si somos mal pensados, podría entrar la figura de fraguar documentos electorales. Por último, ¿no? el que sería el 10º, ¿no? El data entry. Bueno, provincia de Tucumán, 20% de una elección sin procesar en el provisorio, 20% de las mesas, porque hubo problemas con la carga. En las elecciones de Tucumán, el corredor argentino se hizo cargo de todo el proceso, ¿no? de todo lo que tiene que ver con logística y con la carga también. Y la verdad, Marcelo, es que dejó mucho que desear, porque que en una elección vos no puedas procesar el 20% de las mesas, evidentemente alguien debería rendir cuenta por ello, ¿no? Por lo tanto, la figura del data entry, del control hacia el data entry, es muy importante. Vos pensás que, digamos, porque después de Tucumán, ahora vamos a hablar con Cano, ¿no? Muchos, y bueno, se hizo esa conferencia de toda la oposición junta, con temor a que el 25, bueno, podía pasar algo. O hacer una elección nacional, va a haber más control y va a ser más difícil este tipo de acciones. Yo creo que se ha tomado conciencia de los riesgos que conlleva un proceso electoral y de la necesidad de controlarlo. Nosotros desde nuestra ONG hemos presentado en estos días 10 propuestas, la semana que viene nos reunimos con la Cámara Nacional Electoral, tengo entendido que los partidos también lo van a hacer, por lo tanto me da la sensación que esto es sano y que de algún modo contribuye a tener elecciones más equitativas el próximo 25. Ahí estamos viendo la imagen de cómo se están, cómo se están contando los votos ahora en Tucumán, ¿no? Esto es, que es un poquito rudimentario, ¿no? Pero es así. Es así, bueno. Ahí puede meter mano cualquiera o no. Bueno, ahí hay muchos, y hay mucha denuncia, hay mucha gente que está observando, ¿no? Pero la verdad que a uno le cuesta creer que en digamos, a esta época de la historia de la evolución se cuenten así los votos, ¿no? Bueno, así son los escrutinios definitivos, ¿no? Digo, como los que se realizaron en todas las provincias que han tenido elecciones en estos días. Bueno, te agradecemos muchísimo, Vos, bueno, gracias. Hay que tener cuidado que no te afanen el voto. Clarísimo. Por lo menos, digamos, más allá de los partidos, de uno, ¿no? El deseo de uno. Sí, es muy importante. Vos elegís y de repente tú, justo, esto de que se habla de que hay un 2-3% que está manipulado, que lo admiten, por ejemplo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como que es histórico. ¿Es factible con todo este tipo de cosas? Bueno, se acaban de dar a conocer los resultados del escrutinio definitivo con relación al provisorio, y el caso de Vidal, por ejemplo, ha recuperado una importante cantidad de votos, ¿no? Claro, porque a ver, 2-3% en una elección reñida. Es muchísimo. O sea, por ejemplo, Aníbal Domínguez. Es muchísimo. La diferencia fue esa, ganó Aníbal por 2%, ¿no? Es determinante. Gracias. A vos, Marcelo.